de la película Una conexión fatal. Sí, uno de los temas principales. Uno de los temas principales, claro. Está muy bueno. ¿Qué estás viendo? ¿El videoclip? Bueno, gente, hoy estoy con Domenico Natella. Él es italiano, es cineasta y está en el horno, a punto de salir su película, su primer largo, Una conexión fatal. Vamos a conocer un poco de ese trabajo. Él ya hizo más de 10 cortos en Paraguay, ya hace como que 2, 3 años ya está en el país. Vamos a conocer un poco más. Bienvenido, Domenico, ¿qué tal? Hola a todos. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, Domenico, Sí, todo decime una bien. cosa. ¿Cómo está, en qué punto está Una conexión fatal? Ya se Sí, hicieron todo el sí, rodaje, ¿no? Ya está. sí. Una conexión fatal es un largometraje independiente que estuvimos grabando en Paraguay en varias etapas. Una primera etapa fue en 2017, finales noviembre, diciembre. Luego en 2018 y finalizamos el rodaje el año pasado, que era 2019. Justo a tiempo para ese gran problema de A la pandemia. tiempo. Qué suerte. Y tuvimos como Mucha suerte. 16 días de rodajes, pero muy intensos, como pueden imaginar. Y ahora estamos en fase de postproducción, estamos en la fase, acabando la edición de video y luego ya pasamos a la parte del ingeniero de sonido, musicalización, color correction, los créditos, subtítulos, bueno, lo de siempre. Algún Eh, VFX. por lo que yo estuve mirando, la película va a caer muy bien en el gusto paraguayo, ¿no? Porque tiene todos los condimentos. Se trata de una historia, quiero que me cuente un poquito sin dar spoiler, lo que puedas contar nomás, sin Sí, problema con eso, ¿no? sí, Sabemos que, son siete historias. sí, Son 7 historias que se cruzan. Estas historias parecen independientes, o sea, parece que los personajes no están relacionados con otras historias, pero al final, poco a poco, se descubre que todos los personajes, o la mayoría de ellos, están relacionados por situaciones, giros, desenlaces, en muchos casos fatales. Bueno, en otros quizá interesantes, algunos geniales, pero la mayoría fatales. Son acontecimientos trágicos y también que son de la vida, porque la película al final quiere mostrar la vida de los personajes, pero sobre todo la imagen de la mujer como víctima del machismo, porque hay muchos personajes mujeres en los varios bloques narrativos, y también la otra parte, que es la mujer empoderada. no, es fantástico. Y aparte, Y eso. hay como 13 personajes, creo, ¿no? Pero podemos hablar Félix Sí, Ortiz, Gracie Cherifi, Claudia Casera, no sé quién más que quiera nombrar. Pero lo importante sí, acá es bueno, decir que la mayoría eran estudiantes, ¿no? Tus alumnos, y eso es fantástico, darle oportunidad. Muy bueno eso. bueno, yo en 2000, bueno, desde que estoy en Paraguay, que en 2016, he empezado a dar talleres de actuación ante cámara, porque tengo mucho recorrido, bueno, como director de cortometraje, pero también estudié en Los Ángeles, en la New York Film Academy, también, bueno, en Italia y en España también. Entonces mi formación, estudié también con Asunta Serna, varios talleres con varios directores, Fernando Solanas, que es de Argentina, Herzog, Werner Herzog. Entonces, juntándose un poco la experiencia de los cortometrajes, dirigiendo a muchos actores, claro, algunos que venían del teatro, otros que venían, bueno, de la vida real, actores neorealistas, naturales, y también actores en formaciones. Yo me he formado muchísimo sobre todo luego en la New York Film Academy, en la parte de filmmaking, pero también de la actuación ante cámara. Entonces, cuando llegué a Paraguay, también porque colaboraba en TIA, que es la escuela de Manella Shembori, los directores de Siete Cajas, los buscadores, he empezado a dar muchísimos talleres ahí y también en otros lugares. Estuviste También soy profesor de universidad, con Nati sí, Sosa de la Faveliano. Universidad Pacífico, la Universidad Nacional,
Entonces, de Asunción, siempre en Paraguay. Entonces, he descubierto mucho talento. Mi idea era descubrir nuevos talentos. Y empecé a formar con el método, sobre todo americano, del Actor Studios, así, que había estudiado y conocido en Estados Unidos, a nuevos actores. Y veía que muchos tenían talento, entonces hice como un casting natural, como un proceso de casting durante el taller de perfeccionamiento en el caso de algunos, porque algunos ya tenían carreras de teatro o también otras escuelas o talleres, pero lo mío básicamente más una preparación de cine. Entonces descubrí talentos y eso fue la primera ronda de actores que formé y que inserté en la película, pero luego también hice casting tradicionales y también invité a personajes más conocidos del cine paraguayos o del teatro paraguayos. Por ejemplo, Diana Escobar, Robert Grange, que fue protagonista de Truenos, Eric Guerre, que es un actor que ha hecho muchísimo teatro en Paraguay, y Giselle Mosques, varios personajes así con más trayectoria. Pero, ¿por qué todos pasaban por mi método? Digo mi método porque seguramente aparte el método americano tiene mucho también de lo que aprendí en España, con Asunta Serna, también en Italia, con todo lo que es herencia del neorealismo italiano, donde se hacían trabajar actores naturales. Entonces, todo eso me ayudó a compaginar ese grupo de actores que forman la película, porque es una película coral. Domênico, tiene mucho, es un thriller psicológico, definidas, ¿no? Que es un género nuevo en Paraguay que es más o menos un poco, ¿no? Claro que hay un poco más de mezcla, pero es un poco del subgénero de Hitchcock, ¿no? De lo que viene de esa cosa de dejarte atento, ¿no? Agatha Christie puede ser algo, ¿no? No tan obvio, Agatha Christie, pero por supuesto, sí. La cuestión de la gente pudo entender fácil, ¿no? Los actores pudieron entender el concepto. Ya por eso trabajaste ya con gente que ya te conocía, porque decían algunos actores que son muy detallistas, que son hay varios elementos para componer. Es así, ¿no? Sí, es así. Efectivamente, cuando yo empecé a escribir el proyecto, porque soy guionista también del proyecto, o sea, cine de autor, porque soy el guionista y director del proyecto, un proyecto de cine independiente. Sabemos que el cine independiente tiene también una visión más arriesgada, siempre trata de temas sociales, también es como más fuera de algunos cánones que son del cine. Bueno, más tradicional que el del mainstream, el blockbuster, que son obviamente más, son más industriales, pero también tienen como un encasillamiento muy bien específico a partir del guión, del equipo, bueno, de la muchísima inversión que está hecha, que no es el caso nuestro, porque nosotros tuvimos que grabar como varios días cada año, porque es un cine de recursos, bajos presupuestos, pero eso no quita todo el proceso artístico. Entonces yo quería hacer algo en dirección del cine negro, cine noir, pero englobando lo que era la visión de América Latina y sobre todo de Paraguay, y mostrando quizá algunos aspectos que todavía no se han mostrado mucho en el cine, porque siempre el cine paraguayo, casi siempre, quitando las herederas, pero siempre muestra ese aspecto de la parte más como débil de la sociedad, que son las personas pobres. Y está bien, yo lo entiendo, pero en mi caso, muchos personajes tienen poder adquisitivo, pero son muy pobres interiormente porque viven una vida con muchos vicios o están metidos en la droga, la trata de mujeres. Entonces hay como una contraposición entre escenarios y ambientaciones que pueden ser hoteles de lujos. De hecho, grabamos en el Hotel Guaraní, el Hotel Factoría, o también la parte del centro de la ciudad, pero con linda arquitectura, porque
lo que yo quiero destacar de Asunción es también el microcentro, los monumentos, la parte arquitectónica de la ciudad. E isso, Entonces, sí. e isso acoto nomás acá para a gente, que isso já le valeu, já desde já, reconhecimento, não? Por el aspecto cultural, ¿no? Declarado de interés cultural. Sí. La película por mostrar varios, ¿no? El ferrocarril, todo Sí. el casco histórico, ¿no? Sí. Y el Hotel Guaraní. Por todo eso que está comentando, ya fue declarado de interés cultural, así que ya diste en el... Claro. Sí, para nosotros ha sido una sorpresa y también un gran logro, porque siendo cine independiente hay una lucha continua, quizá mucho más como una aventura con respecto a una película que esté hecha con ya un proyecto más amplio de producción a nivel de una empresa, o sea, como puede ser en otro país. Y también, bueno, hay que destacar que en Paraguay se está haciendo un cine muy interesante, que en muchos casos independiente, pero en muchos casos está ganando premios en los festivales. Hay muchos ejemplos de buen cine paraguayo, se está abriendo un género. Quizá eso me atrapó a quedarme más tiempo en Paraguay, porque yo llegué en 2016, bueno, ahora estoy en Italia por lo de la pandemia, porque había ido a visitar mi familia en Navidad y luego me quedé aquí porque bloquearon todo por la pandemia, como en todo el mundo, pero Italia fue y es uno de los países más afectados. Ahora estamos con un regreso de la segunda ola de COVID, y es tremendo. Pero bueno, eso pero me dio la tranquilidad de trabajar a la edición, porque a veces cuando uno está haciendo muchas cosas no tiene esa calma, ese tiempo que necesita para trabajar a la edición. Y de hecho estoy casi acabando la edición de vídeo, que es la parte que más tiene que ver con el director, porque ahí se eligen las tomas, la actuación, los encuadres, se revisan, y también la narración se reescribe la película. De hecho, yo estoy trabajando todo el tiempo con el editor, con el montador. Domênico, decías algo importante que quisiera acotar, que tu interés, lo que te llamó la atención de Paraguay es ese mercado emergente del cine, ¿no? Veía que vos conociste ya sabía algo de Paraguay, pero conociste a Maneglia en uno de esos festivales, ¿no? Y yo recuerdo, Sí. mucho se habla de las telenovelas brasileñas, ¿no? Y quisiera hacer un paralelo, que las novelas brasileñas son espectaculares, de hecho se invierte millones en cada novela, pero se empezó allá en los años 60, cuando Brasil tenía un proyecto de cine, ¿no? Claro que querían hacer la nueva Hollywood, esa cosa de los gobiernos dictatoriales que quería hacer algo fantástico. Terminó en poco tiempo, pero atrajo, ¿no? Una gran cantidad de italianos, especialistas italianos, gente que estaba en Hollywood, y, alemanes, franceses, muchísima gente capaz que se fue a Brasil para trabajar en este nuevo cine emergente. El proyecto fracasó y empezaron a hacer El cine telenovela nuevo. y propaganda, el cine nuevo, sí. Telenovela y propagandas, ¿no? Por eso también ese interés de venir acá también acaba está haciendo mucho tarea, acaba siendo muy benéfico para el país, y una muy buena lectura también de Maneglia y de Tania, ¿no? De Tana, en traerte, en querer incorporar nuevos elementos. Eso es fantástico. Y explico un poco, porque mucha gente, que pueden hacer un europeo acá, mucho, y pueden traer bastantes cosas importantes. Bueno, yo cuando conocí a Maneglia estaba en España, en Madrid realmente estaba viviendo. He vivido como 10 años en España. De hecho, aparte de estudiar y formarme ahí también, pero hice muchos cortos. Yo soy director y guionista de como 30 proyectos entre cortos y videoclip, videoarte. Y he participado en muchísimos festivales, ganado algunos premios, 20 premios, así. Pero había conocido un paraguayo que me abrió la mente sobre el país, que se llama Carlos Martínez, que está en mi película al final, está en producción y también como uno de los actores protagonistas.
Y luego conozco a Manella y Manella me cuenta de su película y también que se estaba abriendo eso del cine paraguayo. Y yo estaba en una fase como un poco cansado, no de España, pero de la crisis que estaba viviendo España. Entonces era un periodo que se estaba haciendo menos cine. Y porque yo hago cine muy independiente, y cuando entendí que Paraguay trabajaba así, dijo, voy a ver qué tal. Si no, bueno, un país más que conocido. Pero cuando llegué había mucho interés en la formación de audiovisualistas y también de actores ante cámara. Entonces eso me dio trabajo, pero también fue estímulo para conocer gente. Luego me gustaban las películas que salían, me iba a las charlas de los directores y, bueno, conozco la mayor parte de los audiovisualistas, de los directores que son de Paraguay. Y también me atrae mucho Brasil. De hecho, yo quiero que esa película salga en los festivales y si tenemos suerte, bueno, quizá, ojalá, también en Brasil quizá me pueda ayudar, porque creo que la sensibilidad, bueno, antes de todo la sensibilidad latinoamericana del cono sur es muy parecida entre los países, pero además esa película es como está como a mitad, es muy paraguaya, porque todo el equipo es paraguayo, yo la escrita viviendo ahí, pero también tiene una visión crítica mía que es, bueno, de persona del sur del mundo, porque yo soy del sur de Italia y viví también en el sur de España, en Andalucía. De Salerno, ¿no? Pero Salerno, en la costa amalfitana. Lindo lugar con mar, así como es Brasil, con mucha vegetación, mucha historia. Pero también soy un extranjero en Paraguay. O sea, soy uno de familia en Paraguay porque todos mis amigos están ahí, pero al mismo tiempo soy un extranjero. Entonces tengo una visión externa, exterior. Y eso es muy interesante para el cine, muy bonito para un director, un guionista, un escritor. Y también soy europeo, entonces estoy muy nutrido del cine europeo, que como sabemos, tiene, a diferencia del cine estadounidense, bueno, no en todos los casos, porque hay de todo en el cine de Estados Unidos, pero es un cine muy intelectual y muy crítico quiero decir, que analiza mucho la sociedad, las tradiciones, los personajes. De hecho, yo trabajé muchísimo en la construcción de los personajes. Es una película coral, son muchos personajes y son todos muy... Perdón. Habla. No, porque los italianos hablamos mucho. No es por eso, es que hay un delay a veces y uno termina, escucha un poco. No, quería contar que tiene un poco también, yo estuve mirando varios de tu trabajo y después quiero ir repasando, ¿no? Tiene mucho de Godard, ¿no? Con esa visión más intelectual, ¿no? De Godard. Sí, Godard. Bueno, Godard me gusta. No es uno de los directores que más sigo, pero sí me gusta, y me gusta con experimentación. Pero en Roma me dieron un premio con un corto de Chica Lesbiana, que es uno de los trabajos más famosos que yo hice, porque es un corto de 2006. Yo creo que es uno de los primeros, o el primer corto sobre la vida de chicas lesbianas en Italia. Bueno, porque, bueno, había como una sorta de censura sobre el tema. Hasta ¿no? hace poco. ¿La interrupción? Sí. Y cuando me dieron un premio en el Festival de Cine Libero, Cinema Libero di Roma, me decían que me daban ese premio a la dirección por la experimentación del lenguaje y nombraban Godard, porque es un film como metanarrativo. Son 4 chicas encerradas en un lugar, como un poco un Sex and the City, así, que quieren hacer un corto. Entonces hablan de su experiencia, que son experiencias de vida, bueno, lesbiana, de su experiencia amorosa, afectiva, y cómo le ve la sociedad a ellas, y ellas ven la sociedad. Entonces, eso fue un trabajo de lo que pasó en muchos festivales, también Clermont-Ferrand, festival en Barcelona, en Nápoles, en Roma, un montón de ciudades, Florencia, ahora no me acuerdo, pero muchísimas ciudades. Y se habló muchísimo de ese corto en los medios. Piensa que hace una semana me piden eso para mostrar en Milán, en
en una conferencia de cine lésbico y gay, GLBT, eso. Bueno, ¿por qué estaba hablando de eso? Porque ahí yo ya empecé a usar mucho el tema social. Había hecho también un corto en España que se llama Hoy no estopa nadie. Bueno, he hecho varios, pero eso sobre Sí, todo. justamente Que, podemos, Domênico, vamos repassar então um pouco, eu havia preparado acá. Vamos repassar pouco para que a gente conozca tu trabalho. Vamos dizer, hoje não estou para nadie, ¿no? Que é um tema bastante fuerte que hablas del soro positivo, pero me encanta el lenguaje que diste, ¿no? Que va descubriendo con las llamadas telefónicas, ¿no? Se va descubriendo. El y personaje bueno, está ahí ahí. también, si te fijas, ahí también, bueno, ese corto ha tenido una suerte porque ganó muchos festivales, se fue en todos lados, hasta en 12 Buenos premios. Aires, en Turquía. Sí, 12 premios. En una época en que era muy difícil enviar los cortos, tenía que enviar por correo, no era como ahora que descargaba el link y todo más, más electrónico, más digital. Entonces, aparte que ese corto, eso me abrió la puerta para hacer otro corto siempre en Granada, en Andalucía, en España, que me comisionó una galería de arte con un artista, Julio Custe, que era en Super 8, el otro corto, que luego acabé de editar después de muchos años en Paraguay, hace como 3 años, así, y le puse las voces. Tenía la imagen en Super 8, pero ya digitalizada, y le puse el Super 8, y siempre habla de violencia hacia la mujer, porque son temas. En eso concordo con un grupo bueno, de grandísimos directores. Nombro eso porque si no hay muchos jóvenes, pero bueno, eso no se conocen tanto, que trabajan mucho con la identidad y la identidad de la mujer, como puede ser Bergman, puede ser Kubrick, puede ser Almodóvar, Woody Allen, que son Hitchcock también, fuente de inspiración para mi trabajo. También me gusta mucho David Lynch. ¿Sabe David qué Fincher, sabe qué me gustaba? Nolan. Sabe que a mí me gustaba mucho como la manera de enfocar, y hasta hoy es sorpresivo mirar sus películas, que es Von Stroheim y César de Mil, ¿no? Que tiene, hasta hoy es sorpresivo lo que hacía Gloria Swanson, ¿no? Hasta Sí, hoy son 100 años y mirar, wow, no puede ser que hacían eso, sí. ¿no? Y luego me gusta mucho también el expresionismo alemán, el cine noir, cine negro. Entonces todo eso ha tenido una influencia sobre mí. Pero yo creo que en Conexión Fatal ya estoy en una fase como más madura como director. De hecho, estoy haciendo una peli, entonces hay un crecimiento. Eh, es como que todo ese lenguaje que en los cortos yo he analizado uno por uno, por ejemplo, algún corto era más surrealista, quiero decir, otro era más como de cine noir, otro era más la realidad social, pero aquí es como que todo está englobado. También mi experiencia de videodanza, porque yo hice de videodanza como director, y está todo incluido en una conexión fatal. De hecho, tenemos también algunas escenas de baile, porque Sí. a mí me gusta mucho el teatro danza, Pina Bausch, todo eso, Martha Graham y todo eso. Me gusta también el teatro que es el teatro del cuerpo, como muchas experimentaciones, tipo en España La Furia de Baus, o bueno, en Italia hay también muchísimo, el grupo de Motus, y bueno, hay mucho, Antonin Artaud, francés del 800, final comienzo del 900, final del 800. Hay mucha influencia que al final te nutren y luego en algún encuadre, algún diálogo, algún personaje salen también si la película es de otro género. Aparte que hoy en día lo que se lleva muchísimo en el cine, pero no solo en el mío, en casi todo el cine, es la comisión de géneros. Entonces, casi nunca tú tienes una película que es puramente surreal, o puramente comedia, o puramente horror, o puramente de misterio.
Y de hecho, Una conexión fatal es un thriller, pero también es una película que habla de amor, es una película que Hay tiene varios algún punto subgéneros. erótico, también tiene ese suspenso y también drama, pero al final es cine de autor y tiene esos momentos también de baile. Hace una semana editamos una escena que es puro videoclip. Bueno, solo una escena, no toda la película, pero esa escena es puro videoclip. Pero queda bien. Es como un montaje con música, pero hace entender y es el lenguaje del videoclip, porque hoy en día nosotros vivimos toda esa experiencia. Quizá en mi cine la única experiencia actual que no está mucho, porque no me gusta mucho como tipo de cine el videojuego. Eso está más en película estadounidense de mucho presupuesto, de aventura o también de superhéroes. Entonces ahí ves la influencia del videojuego, de los videojuegos. Pero en mi caso eso falta. Un corto que me llamó mucho la atención, Fragole a ¿Cuál? Mezzanotte, Fresas Ah, a sí, Meia-Noite, Fragole a Mezzanotte. sí. Ganaste 4 premios y tiene algo de Last Dance Mary Chain de Tom Petty, ¿no? Tiene algo parecido, ¿no? De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál Last Dance, tiene un parecido? del videoclip Last Dance Mary Jane de Tom Petty. No sé si Ah, ya bueno, no conozco, tendría que ver. tiene algo Voy a parecido ver, donde no conozco. él le saca a su mujer para bailar muerta, ¿no? Le viste, le pone para sentar, para comer. Y el lenguaje que tenés en Fresa Medianoche es fantástico, ¿no? Porque también vas dibujando escenas en el medio y con mucho morbo, ¿no? Sí, Es un horror hay sutil. como, sí, hay como un trabajo sobre Eros y Thanatos. Bueno, seguramente también en Una conexión fatal, pero en Frágula Mezzanotte está bien claro, bien en los ojos del espectador. Es muy lúcido eso del contraste entre Eros, bueno, el amor, la sensualidad o la falta de amor, o un erotismo que falta de amor, ausencia de amor, y la muerte. Entonces el miedo del amor, de la muerte y también la pulsión al amor y la pulsión a la muerte, la pulsión a la sexualidad. De hecho, eso fue un trabajo que yo como que elaboré después de varios estudios sobre las teorías de Freud, el perturbador, no sé si se dice así en español, o perturbante, bueno, en italiano se dice perturbante. ¿Cómo se dice en español? Perturbador, ¿no? Perturbado, perturbado. Sí. Bueno, sería esas pulsiones que antes eran tabú en las sociedades burguesas, como en la época victoriana, y que poco a poco se han ido liberalizando, sobre todo en los años 60 y 70, en el mundo occidental. Entonces, todo eso ha sido como la semilla que me ha hecho trabajar Fragola Mezzanotte. Y la verdad que es un trabajo que amé mucho porque me dio mucha satisfacción, pero también me hizo explorar nuevos territorios en la parte de la dirección de actores y también el uso de la cámara, porque si te fijas, bastante experimental como lenguaje. Uso el color rojo muy saturado, el El blanco y color rojo. negro, Bien. también pasteles, el azul frío, y luego la actriz que usa una técnica entre surrealista, realista y expresionista. De hecho, fuimos a presentar esos cortos en el Museo de Arte Expresionista de Málaga en 2015 o 16, no me acuerdo. 16, me parece, 2016. Y fue un evento muy interesante. Ahora, hay veces también en algunos cortos, y claro, como dijiste, todo sirvió de un experimento, ¿no? Cuestión de bullying, es muy crudo, ¿no? Sí, Es bastante crudo. ¿No? sí, Era esa la intención, que habla del bullying, pero casi delincuencial, ¿no? No ese bullying sí, inocente que está muy... Es una cosa bien sí, proposital, contra sí. los alumnos, contra los profesores. Esa Y tuvo muy buena reacción, ganaste premio también, ¿no?
Sí, bueno, eso nació de un proyecto con una escuela, porque en Italia, en mi ciudad, en Salerno, me llamaron como profesor de actuación para un proyecto y al final acabamos por la gana de los chicos haciendo un corto, porque ellos habían visto todo eso, esos cortos míos, La Interrupción, No nos topa nadie y varios más, Regalos Caídos, bueno, es toda una serie que yo había hecho antes. Entonces quieren que yo sea el profesor de ese grupo, trabajamos como 5 meses, entonces yo trabajé antes a ellos a formarlo al cine, sobre todo al cine que no era tan comercial, porque ellos conocían Rocky, Rambo, Terminator y algo más. Ahora no me acuerdo cuál era la película así de la época. Y luego le hice empezar a escribir también texto a ellos para ver en qué dirección iban. Y ahí he entendido, yo puedo hacer un corto sobre el bullying. Y entonces escribí el guión junto a una compañera ella era profesora de dicción. Y vimos cuál era la exigencia social de esa parte emarginada de la sociedad, porque ese era un grupo de chicos que iban a un instituto donde van los chicos que no quieren estudiar mucho, que son de familia con riesgo que se pueden poner en la droga, en la delincuencia. También puede ser que empiecen a trabajar normal, o sea, tampoco tiene que ser sí o sí, pero tú puedes entender porque América Latina y Sudamérica tiene también todos esos contextos, Brasil muchísimo también, Italia también, bueno, varios países tenemos en todo el mundo, pero hay algunos países donde se nota más, donde se destaca más. Entonces trabajamos a la realidad y salió un corto que por un lado es muy neorrealista, me he dado cuenta después de eso, porque cuando lo estaba viviendo así, es muy neorrealista, no solo por el blanco y negro, también el uso de los actores, los no actores, y también por los temas. Tiene algo de Pasolini, porque es otro director que me gusta, Muy pero nihilista también, ¿no? anticipado también. Muy ¿Cómo? nihilista, ¿no? Muy nihilista también, Sí, ¿no? Una cosa muy borderline. también. Y ha anticipado lo que luego ha sido un éxito mundial italiano, que ha sido la serie Gomorra. Bueno, eso no tiene relación a nivel, o sea, no es que yo he trabajado con ellos, ojalá, pero no, bueno, soy fan de la serie, pero en esa época no existía todavía la serie. Entonces entiendo que hay exigencias de la sociedad que se transforman luego en arte o en cine o en literatura, que son comunes, pero no porque uno ha leído o ha escuchado, porque está viviendo en un contexto histórico, en un contexto social, entonces se crean afinidades que son coincidencias, pero son también porque uno está viviendo un determinado periodo histórico y social, en ese caso una realidad social. Pero he notado que en Sudamérica, cuando lo he presentado en Paraguay, ha gustado muchísimo ese corto, me ha sorprendido, porque, bueno, porque uno siempre es muy crítico con sus trabajos, te gustan y intenta hacer lo mejor que puedas, pero al final las obras de arte o también las películas y los cortos también pertenecen al espectador, porque cada uno luego se apropia de ese lenguaje, de esa obra, de esa realidad. Entonces, para mí el director y el guionista son muy lúcidos cuando escriben, pero luego hay que dejar de parte la obra para que sea producción completa y también crítica, y a veces muy importante para el espectador, porque el espectador metaboliza eso, esas realidades, esos momentos de verdades que están reflejados en el cine. Quisiera preguntar, más o menos 3 años llevó Una Conexión Fatal, ¿no? Entre todo el Sí, proceso, ve que son casi 3 años, faltan los pero detalles, claro. sí, estamos en postproducción de vídeo, luego falta la parte de sonorización, musicalización, por cuanto ya colaboramos creando algunos videoclips con músicos, DJs que nos han dado, como DJ Alex Araujo y Dr. Roy también, y luego Catalinos, el M. Catalino, sí. Y sí, porque con esos videos queremos, por un lado, ya empezar a presentar el mundo de Una Conexión Fatal y los actores, pero también es una forma de colaboración
para publicitar la película, pero también para apoyar los artistas, los músicos y los cantantes o compositores que trabajan con nosotros, y también para lanzar siempre los nuevos actores que están en la película, los actores, eh, los nuevos rostros. Lo que se ha destacado en gente que ya ha visto el teaser, el tráiler, que es muy inquietante, o sea, crea expectativa, y también que le gustaron los actores porque son muy variados entre ellos los personajes, y también la característica estética o física de los personajes. Eso me han dicho. No sé, quiero saber tu impresión, visto que estás aquí en directo y enfrente de mí. No, claro. No, a mí me gustó toda la mezcla, ¿no? De lenguajes y también el ritmo. ¿Por qué? Porque en Paraguay podés contar una buena historia, pero si el ritmo no es intenso, ¿no? La gente no tiene mucho interés. Han pasado con varias películas que de repente son muy buenas, ¿no? Pero el ritmo es lento o quieren hacer más con una mirada. Hubo una película acá muy buena que tenía una cosa medio cinema paradiso, pero era muy lento para la gente, ¿no? Entonces mucha gente de repente no entendió, ¿no? Pero era fantástica. Y lo que me gustó en Conexión Fatal es que el ritmo es esa cosa de mucho de cine noir, ¿no? Como dijiste, te atrapa y quieres saber qué va a De hecho, pasar. sí. Y Yo de creo que hecho, a la gente le va a gustar mucho, sí. sí, interesante la figura de las mujeres, porque muchas son mujeres fatales, en el sentido como la femme fatale del cine noir, cine negro, que son peligrosas, pero luego sí empieza a analizar la historia o la vida de esos personajes. Entiende que muchas de ellas, no todas, porque algunas son mujeres empoderadas, pero muchas de ellas al final son víctimas, o eran víctimas, o han sido víctimas, o igual si tienen un poder, pero están en un sistema tan machista que también su poder está en relación a un hombre. Entonces, entonces eso le hace fan fatal, pero un poco diferente a lo que era bueno, también ahí con los gangsters al final era un mundo machista y Pero, violento, o sea que y igual. pero también si podemos analizar, tiene mucho de pre-code, ¿no? Del cine Ujú, pre-code. Que es esa cosa de la sí, mujer empoderada, de la mujer, ella es la que manda después. Bueno, el cine cambió, ¿verdad? Pero en la época del pre-code, antes del código, ¿no? De la censura misma, era muy, la sí, mujer era la que mandaba, ¿no? Fue el tiempo de la liberación de la mujer. Y yo creo que incorporar también ahí es muy interesante para la gente que va a ser desde una otra perspectiva, ¿verdad? Por lo menos es mi sí. impresión. A mí muchas veces me han dicho, bueno, cuando he presentado los cortometrajes, que tengo algunos puntos de Almodóvar. Bueno, en realidad me encanta como Hitchcock, como Fellini, como Pasolini, y Almodóvar me encanta, le he conocido también en Madrid, pero bueno, eso yo no sé, porque es todo tan sutil que, porque uno escribe inspirado, pero inspirado en la vida real o en su pensamiento también, en sus ideas, y construye el personaje con una identidad precisa. Quizá porque has visto mucho cine, igual hay un reflejo también de todo lo que has visto, has leído, donde has viajado, las personas que has conocido. Pero el mío no es un cine biográfico. De hecho, siempre lo digo porque me atraen mucho esos temas en el cine o en el arte, pero luego, no sé, tengo una vida muy diferente a lo de los personajes, quizá qué bien, porque muchos personajes tienen un final trágico, como dice el título, una conexión fatal, ¿no? Bueno, Ela, ¿y tú qué opinas? ¿Puede gustar en Brasil la película? Porque yo quiero después sí, lanzarla en festivales en Brasil. yo creo que sí, porque es así. Todo lo que es cine paraguayo desde algunos años, y mucho se debe, claro, a Siete Cajas, ¿no? Hay mucha expectativa, hay mucho interés por el cine paraguayo, ¿no? Y he visto varias películas que salieron después, tanto Buscadores como Luna de Cigarras, todo, la gente ve como, Sí, ¿te acuerdas? las Hace unos años, herederas también. claro, ¿te acuerdas? Hace unos años la gente tenía mucha expectativa por cada película que salía de Irán, ¿no? Quería saber qué Sí. estaban produciendo, quería ver porque era visto con mucha frescura, ¿no?
una cosa básica, hecho con pocos elementos, pero una La verdad que el profundidad. cine paraguayo ha Y ganado mucho respeto en los festivales europeos, americanos y suramericanos, americanos, latinos. Y eso sorprendió antes a los paraguayos y luego al mundo, porque yo me acuerdo que cuando yo conocí a Carlos Martínez y luego a Manella, las conocía mucho en España, en Italia, de Paraguay, muy poco conocían, muchos se equivocaban con Uruguay, muchos sabían solo que estaba en América Latina, otros ni eso sabían. Y se empezó a hablar mucho del cine paraguayo, también, bueno, luego ellos entraron también en el Mundial. ¿no? Que se sabe muy poco de Paraguay, y Paraguay es un país con muchos estigmas, como estaba diciendo, la gente piensa que queda en Uruguay, conjunto con Uruguay, no sabe ni dónde queda. Y en Brasil también la gente que está acá al lado, la gente conoce muy poco de Paraguay, conoce la frontera, el tema del contrabando y tiene muchos estigmas. Y vos mostrando una cosa más como cosmopolita, e incluso no outro nível de Sí, gente. Isso me, vai causar muito bom impacto, não só em Brasil, como em outros países também, porque se quer saber muito de Paraguai. me llamó mucho la atención cuando llegué que Paraguay tiene fama como de país muy indígena, pero cuando tú llegas, eh, mi reacción ha sido lo opuesto, porque, bueno, antes de todo hay un mestizaje enorme con, bueno, antes de todo con los italianos, hay muchos descendientes de italianos, descendientes de alemanes, de japoneses, coreanos, de estadounidenses, bueno, mezcla con brasileños, con argentinos también y con otras razas europeas, países europeos como rusos. Entonces todo eso ha creado como un país que es un lugar con una identidad muy precisa, que es la de guaraní o con el yopará, que el lenguaje es una mezcla de guaraní y español. Pero por otro lado es como un no lugar, porque ¿en qué sentido no lugar? Un lugar que tiene tantas tradiciones que son suyas, pero también tradiciones de otros lugares. Por ejemplo, hay muchísimas tradiciones que son iguales al del sur de Italia o de España o de países como Brasil o Alemania. Entonces, el mestizaje no ha sido solo a nivel genético, pero también a nivel de lenguaje, de tradiciones populares, de música, de caracteres de las personas. Es una población muy sociable, muy amigable. Es un poco diferente a lo que yo vi en Brasil, que también me gusta mucho Brasil, un país para conocer, y quiero hacer cine también en Brasil. Tengo un proyecto que estoy pensando, pero bueno, de eso hablaremos en futuro. Pero es como que Paraguay, siendo más chiquito con respecto a Brasil y Argentina, siendo entre los dos a como una identidad más protegida, más desconocida, más misteriosa. Y también tiene como todavía un realismo mágico que quizá en otros lugares se ha perdido con el tiempo. Pero por otro lado, siempre se habla de la parte natural del Chaco, la gente de campo, así, pero también tiene mucha tecnología. Y al lado de las chabolas o favelas, que bueno, ahí se llama la chacarita, hay gente riquísima, hay mucha gente rica en Paraguay, hay casas de lujos que parece Estados Unidos. Yo he visto casas así en Los Ángeles cuando estudié en la New York Film Academy. Y, É um y contraste bueno, muito grande. tiene A todo un desigualdade aspecto também. de lo cual, sí, mucha desigualdad, pero de la cual no se habla tanto en los proyectos paraguayos. Entonces yo creo que en mi caso una conexión fatal puede hacer ver otro tipo de persona. Bueno, en la película se habla de todo tipo de estrado social, pero no se fija tanto en la gente pobre, pobre como otra película que ya lo han hecho. Bueno, eso no es porque es un objetivo, ha sido una casualidad por el tipo de trama, pero sí se mueve en varios contextos sociales. Hay, por ejemplo, una actriz que está casada con un empresario, entonces ahí vemos lugares más de lujo. Luego hay también gente que se mueve en discotecas que son antros, entonces hay otro tipo de gente. Hay la trata de mujeres, la fiesta elegantes que luego pero esconden la droga.
O Y sea, mostrar, y hay de mostrar todo. lo que es la Real Asunción, porque Asunción es eso, ¿no? Asunción Sí. cuando salís a la noche es una cosa de loco, ¿no? Es una Hay mezcolanza de todo. mucho, Son todos esos personajes sí. que se juntan, ¿no? Hay el Claro. tema de la perdición en mi película, en nuestra película. Hay el tema de la perdición y también del reencuentro con uno mismo. Pero cuando la perdición está por un juego cruel del destino o la coincidencia o los encuentros entre personajes o personas reales en la vida real pueden ser fatales y acabar mal. Entonces eso es como un esquema que está en la película, un esquema del guión y de los acontecimientos, pero que a veces, lastimosamente, es la realidad. O sea, es como que yo he analizado mucho viviendo ahí y luego, mágicamente, por la inspiración que te da cuando eres guionista o escritor o director, la he puesta en el proyecto, en el guión y luego en la interpretación. Eh, Entonces, es interesante, porque yo siempre he hecho una película cuanto más neutra, pero al final una película paraguaya a todos los efectos. ¿Entiendes? Neutra quiero decir que pueda ser vista también en España, en otros países latinos, en países europeos, sin decir, ah, pero eso parece un documental. No. O sea, se ve que es cine de ficción, pero que habla también de una realidad social bien. eh, y luego el tema pero principal es también esa ilusión del mundo del espectáculo que a veces esconde esa trampa de la prostitución, de la trampa de mujer, de la trata de personas, no solo de mujeres, pero también en el traicionarse a sí mismo o en en el el tema, reencontrarse, porque también, en la fiesta, ¿no? En la fiesta toca ese tema, ¿no? Que la trata de blancas realmente son engañados bajo un casting y que van a ser famosos y todo eso, y sí. termina, pero es un enfoque bastante real y muy serio, ¿no? Sobre la trata de Sí. blancas y un Eso fue, enfoque en las paraguayas, ¿no? sí, eso fue un corto muy interesante. Bueno, que hicimos con actores que eran alumnos de actuación y lo Está hicimos el con la Churero Escuela también. del Artista y es un corto que yo grabé en Paraguay, pero al final relata una realidad cruel y muy presente, bueno, en el mundo, pero también muy presente en América Latina entre cual Paraguay. De hecho, hay una frase de un personaje que dice, ah, brindo al talento paraguayo, y es todo un doble sentido, porque es verdad que son artistas y modelos y chicas y chicos lo que están ahí, y son personas que tienen un aspecto exterior muy hermoso, lindo, o sea, tienen una cierta belleza estética, pero luego al final es también el talento paraguayo, entre comillas, que van a llevar a otros países como esclavos sexuales. Entonces, que es una realidad que yo vi en Madrid, por eso también me centré mucho. Yo he vivido como 3, 4 años en Madrid, y ahí había mucho la trata de latinoamericanos, sobre todo brasileños, paraguayos, no me acuerdo de dónde más, colombianos, me parece, mexicanos, ecuatorianos. Sí, sobre todo paraguayos, brasileños y quizás mexicanos y colombianos. Eso eran las chicas sobre todo. Y Madrid es una ciudad muy cultural, pero con mucha cultura, arte, pero también tiene una movida, una vida nocturna muy desenfrenada, con mucha droga y también con mucha prostitución. Y hay mucha gente latinoamericana que vive ahí y muchísimo trabajan en otras cosas que son legales, pero también hay esa cuestión de la droga, del tema de la prostitución y de la trata de Yo mujeres. De hecho, quiero, cuando yo viví ahí había un escándalo que muchos chicos que venían de Brasil, a los cuales se le había prometido ser futbolista, al final acababan como prostituto masculino. Y entonces eso me abrió un poco la mente en hablar de esos temas, porque a mí me gustaba mucho una película que era un poco diferente a eso, pero siempre trata el tema de la prostitución, que es el Belle de Jour de Buñuel. Pero ahí es la señora, que es Catherine Deneuve, que decide por aburrimiento, por traición,
por traición del marido a prostituirse. En ese caso son esclavos, hay gente que le roban los documentos, o sea, al revés. Pero es un tema interesante para tratar y también para hacer reflexionar las personas, porque en Paraguay y seguramente en Brasil también será igual, creo. Hay mucha gente inocente del campo que no se da cuenta de dónde se están metiendo. Entonces yo creo que en ese caso, mi película y otros trabajos también de otros directores pueden abrir los ojos a gente como más inocente, decimos así. Yo quería asesonar un poquitito para ambientar un poco la película. ¿Ese va a ser el tema principal o todavía no? Hay varios. Hay El amor es así, hay ese Alex tema de Araujo. DJ Alex Araujo, que es We Are Back, que regresa en varias partes de la película porque hay esa fiesta de perdición donde pasan cosas. Bueno, no puedo contar, no puedo contar demasiado, ¿no? Ya Claro, no, 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 anticipando. no. Claro, contar lo suficiente. De hecho, hay un trailer donde la gente puede entrar a ver. Y Sí, eso hay es todo. Y un teaser después trailer. ya, Sí. yo justamente cuando yo entrevisto a cineasta para lanzar la película, me gusta hablar, por eso hablo un poco, porque la gente va a preguntar, pero vos estás hablando de sus trabajos antiguos. Claro, gente, yo no podemos dar spoiler, tenemos que hablar lo suficiente que es para la película y para que ustedes conozcan, por eso hablo de los demás trabajos de Bueno, Domenico, para que la gente conozca su historia de por sí. qué, cómo vino a parar en Paraguay y de todo el conocimiento que tienen, ¿no? Sí, nosotros tenemos una página web que, bueno, www.conexionfatal.com. Tenemos un Instagram, un Facebook y luego yo tengo un canal Domenico Natella en YouTube donde tengo mucho material, entrevistas, también tengo los videoclips de la película, el teaser, el adelanto y varios cortos. No son todos, pero hay mucho material. Entonces, ¿quién quiere saber más de mí o de la película o de las cosas de las cuales, o una referencia visual a lo que son los temas de los cuales hablamos, puede visitar mi canal de YouTube con mi nombre, Domenico Natella. Domenico Natella con doble L, ¿no? En el Facebook Sí, también hay una página, una conexión fatal, ¿no? Y acá en sí. Instagram también. Entonces, para que la gente pueda... ¿Cómo fue, quisiera preguntar, cómo fue la financiación? ¿Fue mucha batalla? Porque 3 años no es mucho tiempo, incluso por una película. ¿No pudiste como Bueno, controlar ese es bien todo ese un tema? tema porque nosotros trabajamos como work in progress y todavía trabajamos así. Eh, o sea, mientras estamos grabando, por eso nos llevó casi 3 años y bueno, y seguimos, estamos buscando los fondos. Porque esa película tenía que ser hecha ahora y con esos actores ahora y yo no podía esperar. Yo tengo otros guiones, tengo como 4 o 5 guiones para largometraje que quizá pueden esperar en el sentido de buscar una financiación, luego ver si se puede hacer una coproducción, ver si te dan Ibermedia o otros fondos, buscar una productora, pero aquí no pudiera ser así, porque eran gente que yo había formado en el taller, era gente que sí o no no fijaba su actuación en ese momento, en ese tiempo. Quizá algunos no iban a ser actores después, pero también se iba a perder esa alquimia, esa magia entre director o profesor y director y actores. Y también las vidas en Paraguay, o sea, quitando algunos ejemplos de actores como Ana Ivanova, que son personajes muy reconocidos en Paraguay, en toda América Latina y también en Europa. Bueno, hay Ana Ivanova y otros 10 más, pero todos los demás tienen que vivir una vida que está hecha de otro trabajo. Entonces se Claro. casan, tienen hijos. De hecho, nosotros tuvimos también algunos problemas así. Una de las actrices tenía un personaje, se embarazó,
embarazó, entonces tuvo el hijo, por suerte nosotros tuvimos ese tiempo largo. Otra por su trabajo se tuvo que cortar el pelo y ya no lo tenía igual, pero por suerte grabamos después de 6 meses, el pelo ya estaba igual y cosas así. Entonces hay mucho, o había personas que se habían puesto en trabajar en algún espectáculo teatral y no tenían tiempo. Y yo creo que al final con la producción, que es Grace Chirife, yo y Carlos Martínez, trabajamos bien ese tiempo que es tan dilatado, pero también ha dado el tiempo para buscar fondos, que bueno, todavía estamos en eso, no es que se acabó. De hecho, nosotros estamos buscando también productor externo, exteriores como productores asociados, o también inversores, fondos, todo eso, estamos auspiciantes, estamos siempre buscando, no es que se ha acabado. Pero estamos Claro, muy adelantados. Sí, dime. el Work in Progress, incluso hay mucha gente que participa de festivales como Work in Progress, ¿no? Es muy válido como Sí, para ir terminando. Eh, la, esperamos que lo más pronto termine esa desgracia, ¿no? La idea es lanzar en sí, 2020, el año que viene, ¿no? 2021. sí. Pero en la última parte del año, porque antes queremos pasar por algunos festivales, principalmente en Italia, España, pero bueno, también Latinoamérica o Estados Unidos, donde seleccionen la película. Pero seguramente por mi experiencia, que más de Europa, yo ya sé cómo moverme en festivales italianos, franceses, españoles y de otra parte del mundo. Pero siempre acordarnos de los países iberoamericanos, porque, bueno, cuando yo viví en España y también cuando estuve en Los Ángeles también, no solo en España, yo entendí que el cine en español viaja muchísimo, quitando lo de Estados Unidos, que bueno, es como universal, es la Biblia para todo, pero el cine latino, el cine español, el cine latino, tiene una posibilidad por el hecho lingüístico y cultural súper amplia. Bueno, el cine italiano también ha logrado eso, pero porque tuvo algunos momentos y también algunos directores tan reconocidos que ganaron Oscar, que hicieron películas excelentes, conocidas en todo el mundo. Pero el cine latino, aparte de tener también su talento y en cada país, pero tiene esa fuerza de lo que es la identidad lingüística comunitaria entre los varios países, que son como 26, 27, ¿verdad? 27, ¿no? Por ahí. Entonces, ese potencial bueno, me llamó la atención y lo vi como algo interesante a nivel de distribución de cine, de posibilidades también en los festivales. Es como una identidad bien clara lo del cine latinoamericano. Y yo siendo del sur de Italia y porque he vivido en España muchos años, bueno, soy italiano y soy europeo, pero soy como un latino más. Aparte que el italiano está considerado también como una sorta de latino, porque por el idioma, que es el latín, y también por algunas tradiciones de los inmigrantes que vinieron a vuestros países. De hecho, San Paulo es, Dios mío, parece en algunas partes y con algunas personas parece sucursal de Italia, ¿no? Estuve en algunos Sí, restaurantes de San Paulo sí, yo que soy del sur parecen de, Roma, sí, ¿no? sí. Sí, yo soy del sur de Brasil y la influencia ahí es alemana e italiana, es increíble por el frío mismo, De hecho, muchísima gente. a mí cuando viajo, todo el mundo me dice que soy brasileño, no me dicen italiano, porque, bueno, tú no me ves, pero yo soy alto, soy grandote, así el pelo así enrulado, lo rasgo así, en verano me pongo más bronceado, y todo el mundo me dice, ah, vos sos brasileño. Cuando yo digo italiano, nadie me cree. Bueno, tengo que hablar italiano para que... Pero me pasa Eh, muchísimo eso. no, Y bueno, creo que vamos a sí. ver. Vamos a ver No, si luego claro, hacemos una película también en Brasil. no, lógico. Domenico, una conexión fatal. Vamos esperar, si Dios quiere, viene el año que viene. Yo creo que va a dar mucho que hablar, ya está dando que hablar, considerado, ya fue declarado Sí, de interés cultural, sí, que es fantástico, sí, buenísima propaganda para sí, ustedes. Les deseo sí. para vos, para la producción,
los mayores 6 son Quiero, más. quiero hacer algunos agradecimientos, porque siempre es Claro, claro. importante agradecer. Quiero agradecer todos los lugares que nos hospedaron el rodaje gratuitamente. Hay familias que nos dieron la casa, un pintor que se llama Ampelio Villalba, la familia Zárate, luego el Hotel Guaraní, el Hotel Factoría, el Cabildo, la Casa Audiovisual Núñez Soler, la Casa de la Música, la estación del ferrocarril, y muchos más lugares, para la Universidad Unida, la discoteca Tok Tok, el club Playboy. Y quiero agradecer todos esos lugares porque ellos, viviendo esa atmósfera y esa aventura del cine paraguayo, nos ofrecieron esos lugares para poder grabar. Y tú sabes cuánto es importante una localización apta para una escena o para varias secuencias para que funcione bien una película. Entonces quiero agradecer todos los lugares o instituciones o también, bueno, hoteles o lugares privados que nos apoyaron de forma gratuita por amor al cine y a ese proyecto, y también porque creen, como yo creo, en descubrir nuevo talento, porque la película ha tenido y tiene y tendrá también esa finalidad, aparte lo de contar una historia, de hablar de la sociedad, y también, bueno, porque uno quiere contar historias cuando es director y guionista, pero también lanzar nuevos talentos musicales y también actorales. Y luego también agradecer a nuestros técnicos, Oscar Ayala Pacielo, que es el director de fotografía principal. Digo principal porque luego tuvimos algunos días de rodaje con otros también muy talentuosos, como Juan Andrés Garay, Ximena Barba, Nico Nagy y Samuel Cardoso. Y luego Germán Acevedo, que es un grandísimo sonidista, ingeniero de sonido, que trabajará la parte de sonido. Y también agradecer a mi compañero de producción, de la parte de producción, Graciela Chirife y Carlos Martínez. Graças Chirife, que vai estar, já está invitada, nas próximas semanas vai venir Sí, cá. Já lhe sí, invitei. sí, Ela é produtora e atriz também. sí, sí, sí. Ella se sumó a esta experiencia y con mucha inteligencia, mucha ganas de trabajar y mucho talento también. Entonces aprovechó lo que es un tren, como se dice, hay que aprovechar la ocasión como si fuese un tren en movimiento, ¿no? Claro que sim. Y creo que es importante porque ahora el cine paraguayo está viviendo su momento de oro, entonces hay que hacer cine en Paraguay. Não, e não tenho a menor dúvida de que uma Conexão Fatal vai ser um boom e le vai gostar, porque cambiou muito desde há uns anos. O paraguaio consume películas paraguaias, não? Isso é muito importante, não somente películas estrangeiras, mas consume El éxito de paraguaio. Morgue, el éxito que Morgue, tuvo Morgue, la película de terror alucinante. Me encantó esa sim. película, me Não, encantó. e Me encantó de La hecho, Heredera, Siete Cajas, Luna de Cigarra, Guaraní. Bueno, hay más. Los Buscadores, Hamaca Paraguaya. hacer de ¿Cómo? extra, existe de extra en Los Buscadores, ¿no? Sí, en Los Buscadores. En Los Buscadores. Los Buscadores es muy diferente a Siete Cajas, porque Siete Cajas es una película muy visceral, pero se ve muy independiente como técnica. Es lindísima, ha tenido muchísimo éxito, me encanta, de hecho siempre se lo digo a Juan Carlos y Tana, que son mis amigos, pero Los Buscadores tienen una perfección técnica que quizá casi ninguna, o sea, muy poca película paraguaya tiene una perfección técnica alucinante Los Buscadores. De hecho digo grabamos porque yo estuve 6 días como extra, se me ve en un primer plano, ¿eh? Grabamos en muchos lugares diferentes, pero que al final parecen todo como una única fiesta, en el caso de Los Buscadores. Claro. Bueno, Dominico, Y, te bueno, agradezco muchísimo por tu paciencia, tu ganas de explicar, de hablar. Vamos esperar una conexión fatal, espero que puedan terminar con
con todos los lujos de detalles como vos tenés pensado en tu cabeza, ¿no? Y bueno, y muchísimos de estos que vayan a todos los festivales y ganen muchos premios y que sea un éxito. Y Te luego, mando un luego abrazo. espero que nos aconseje a cuál festival de Brasil llevar la película cuando esté lista, ¿ok? Me No, va a y escribir en privado. hay uno que recién un paraguayo ganó el más importante, que es el Kikito, ¿no? El Kikito Ah, ganó, Kikito, Aníbal Ortiz de Matar a un Muerto, ganó recién, paraguayo. me encanta ese actor me encanta. Ya lo Ganó, había visto en Lata Vacías, es sí, excelente como actor, es él muy está, intenso. él está también en la nueva película de Ramiro Gómez, ¿no? Bueno, ahora no me acuerdo ¿cómo es? Piensa tú Jaca, que casi, la película Jaca. casi estuvimos a punto, casi estuvimos a punto de colaborar con Ramiro, pero porque tenían aquella película, no pudimos trabajar en un proyecto en conjunto, porque estaban haciendo ellos la otra película, pero tuvimos varias charlas para ver si podíamos hacer algo juntos, pero ellos estaban empezando a hacer la otra. Nosotros ese, ¿cómo se hace? Quizá en futuro, ojalá, porque es genial él también. Es Jaca, genial. Hay mucha yo gente, estuve hay acá, muchos ajá, buenos directores y productores en Paraguay. Hay mucha sí, gente Ramiro es talentuosa en Paraguay. eh, Bueno, muy capacitado un también. abrazo. Te mando un Gracias a todos. abrazo, Chao. sí, hasta pronto. Igualmente, igualmente.